Nueva grabación. Ya. Gracias, Rodrigo. Como le decía, ¿cómo conectarse a la base de datos? Es una pregunta interesante porque lo que tienen que hacer, primero que todo, bueno, se puede hacer de dos maneras. Uno, lo hacen en cada archivo que va a recibir la información o lo hacen a través de funciones de PHP. Entonces acá ustedes pueden crear funciones, ¿sí? Es lo que le vamos a presentar nosotros, en este caso. Función en PHP o también un archivo PHTML, que es una extensión, una mezcla, un híbrido. Entonces aquí vamos a considerar un archivo que es, espera, voy a ver si puedo volver a ver una pluma. Acá está, una pluma ya. Vamos a considerar este archivo llamado conexión.phtml, ¿ya? Aquí lo típico, inicializamos lo que es PHP, ¿cierto? Indica que lo que está dentro va a ser en lenguaje PHP y vamos a definir una función que se va a llamar conectarse, donde no recibe ningún parámetro de entorno, ¿ya? Entonces aquí vamos a crear un link, es decir, a esta variable, ¿cierto? Le vamos a asignar un link aquí, a través de este método que se llama MySQL Connect, y aquí le tenemos que indicar el usuario, el localhost, perdón, aquí el usuario, y aquí la contraseña, ¿sí? De la conexión. Entonces, si la conexión es correcta, no va a entrar acá, pero si la conexión es incorrecta, es decir, no se pudo realizar, va a entrar al if, pero acá recuerden que estoy negando esta expresión, y va a imprimir un mensaje que dice error conectando a la base de datos, y va a terminar el proceso. En caso contrario, si es que no entra al if, es porque la conexión fue exitosa. Y luego de eso tenemos que seleccionar la base de datos. ¿Y cómo selecciona la base de datos? A través de esta función que es MySQL select, ¿cierto? DB. Y aquí le introducimos el nombre de la base de datos y le pasamos el link que está acá arriba. Recuerden que tiene que ser el mismo nombre variable. Ahora, si esta condición es verdadera, es porque seleccionó la base de datos correctamente, entonces va a salir. En caso contrario, si es falso, va a entrar a este if y va a decir que hubo un error seleccionando la base de datos. Y esto puede ocurrir o uno, porque el link no existe, o porque el nombre de la base de datos no existe, ¿sí? Luego, si nunca entró a ninguno de los dos if, es porque el link fue exitoso y seleccionó correctamente la base de datos, por lo tanto voy a retornar esta conexión, este link que ya está establecido entre la base de datos y esta variable, ¿sí? Esa es una función en PHP, que es conectarse. Sigamos. Ahora, ¿cómo incluirlo en un fichero HTML? ¿Cierto? Aquí, si se dan cuenta, acá está la típica estructura de HTML, aquí está el head, y aquí comienza el body, y acá termina el HTML. Entonces, la forma de poder incluirlo es que tienen que definir primero que todo un fragmento que tiene que estar escrito en PHP, ¿cierto? Donde dentro tenemos que colocar esta cláusula de include, donde voy a mencionar que voy a requerir, es decir, voy a incluir la información o lo que esté escrito en este archivo, en este script, que es conexión.phtml, ¿sí? Entonces, luego de eso, voy a una variable, ¿cierto? En este caso, link, voy a recibir lo que retorna mi función ya definida en este archivo conexión.html. Entonces, aquí en la función conectarse, recordemos que lo que me retorna es el link entre la base de datos y la variable. Entonces, aquí en esta variable link, ya voy a tener la conexión hecha, ¿sí? No sé si tienen dudas con eso. Ya, ninguna, supongo que ninguna. Entonces aquí vamos a ver algunas funciones de MySQLi que son como típicas, o lo que más van a necesitar ustedes. Primero que todo está MySQL y recordemos que viene un i porque creo que es la nueva versión de los métodos, ¿cierto, Paco? Sí, antes nosotros lo ocupamos sin el i, pero ahora, como la actualización de todo, ahora se le pone el i. Sí, Hace las mismas funciones, simplemente se le agrega. exacto. Entonces acá lo que hace es que hace una consulta SQL a la base de datos. Y un ejemplo de esto es que voy a recibir acá el resultado, ¿cierto? De una consulta. Entonces voy a escribir mysqli-query, le voy a pasar la conexión, ¿cierto? El link que ya retorné de la conexión, y aquí voy a escribir la consulta. Y aquí tiene que estar escrito en lenguaje SQL, ¿sí? Lo que ya hemos visto para el módulo 2. Aquí hay un select, from, prueba, todo eso en una cadena de caracteres, ¿sí? También tenemos MySQL y
fetch array, ya que dice que extrae los datos de la consulta en un array, ¿sí? Para que podamos recorrerlo. Porque recordemos que aquí lo que hace es que en esta variable result voy a tener una tabla en el fondo, resultados, filas, ¿sí? Entonces con esto voy a poder acceder también a la consulta. ¿De qué manera? A una fila, aquí voy sacando por fila, voy a quitarle la primera fila a este resultado, ¿cierto? Entonces cuando yo tengo en la variable row, la primera fila, para poder acceder a cada columna, por así llamarlo, o atributo, le tengo que especificar el atributo, ¿sí? En este caso root. Entonces me va a entregar de la fila que estoy asignando acá arriba, me va a entregar el valor que corresponde al atributo root. Ya sí. Entonces esto es una forma de poder acceder a los atributos de la consulta. ¿Ya? Luego también tenemos MySQL free result, que lo que hace es liberar la memoria usada, nada más que eso. Es decir, esta variable resultado que tenía el resultado a la consulta, ahora va a tener un valor nulo, si no me equivoco. Es decir, lo libera. No, ya no almacena la información que recibió por la consulta. Luego, vamos a tener el último, que es MySQL y numRow. Y esto lo que hace es que me retorna un número entero que indica el número de filas que tiene el resultado, ¿sí? De la consulta. Ya que simplemente a una variable filas le voy a asignar el resultado o el valor retornado de este método, ¿cierto? A una variable que mantiene el resultado de la consulta. En el caso de que el resultado no exista, por ejemplo, yo puedo buscar, ¿cierto? En una tabla de root, puedo buscar un root que no existe, entonces el resultado de la consulta va a ser un nulo, por lo tanto acá la cantidad de filas va a ser cero, porque no hay ningún root asociado al que yo estoy ingresando, ¿sí? Entonces, esta es una forma de verificar que la consulta no esté vacía, es decir, que por lo menos haya información, o que no hay información. Ojo chicos acá, porque eso de que tire la consulta null y que este método te dé cero simplemente es cuando uno hizo bien la consulta. Porque hay ocasiones donde uno, como no está programando en la base de datos, o sea, no está haciendo la consulta directamente en la base de datos, no pierde esa retroalimentación que te daba el PHP MyAdmin, en donde te tiraba en rojo si es que alguna vez, o si es que pusiste algún código mal, si es que pusiste un select y lo escribiste mal o cualquier cosa de esa. Entonces, tienen que tener ojo siempre de que la consulta que estén haciendo esté bien escrita, porque si es que no se les va a generar un error en este resultado y por ende después va a figurar un error cuando pongan a correr la página. Exacto, no lo hubiera dicho mejor. No sé si tienen dudas hasta acá, chicos. Yo tengo una pequeña duda con esto. Dice que retorna el número de filas que tiene el resultado de una consulta. No, ya lo entendí. Ahora lo entendí, ya entendí lo que leí. No he dicho nada. Para Simon. ¿Tienen dudas al respecto de Algunas. alguno de estos métodos? Recuerden que el MySQL query obtiene una tabla con los resultados de la consulta hecha junto con el link. El MySQL fetch array saca la primera fila y lo convierte en un array. Y cuando abajo el PDF está mostrando que aparece row, corchete, 2 comillas, root, ese root es un encabezado de la tabla resultante. Hay otra manera de hacerlo también, que es sabiendo los índices de la raíz. ¿Se acuerdan que los índices partían desde 0, 1, 2, 3? Entonces uno podría poner, en vez que 2 comillas root, cerrar las 2 comillas, podría poner la posición ahí donde va el root. Pero entonces lo que significa eso es que ustedes saben a priori cómo es el resultado de la tabla, en qué orden van las columnas y qué atributo corresponde a cada columna. Pero de esta manera es más sencilla porque no se tienen que saber necesariamente cómo sale la tabla resultante. Exacto. Ya, chicos, entonces vamos a pasar al ejercicio. De hecho, acá debería ser ejercicio, no ejemplo. Vamos a retomar la base de datos que ocupamos hace un par de talleres atrás, que era Cafón, que ya deberían tenerlo como importado en la base de datos de ustedes. Y lo que se pide es hacer este formulario.
súper sencillo, donde diga órdenes, ¿cierto? Acá, órdenes, que te pida el número de orden, en este caso, orden de trabajo, que te especifique acá un número, y que me dé la opción de eliminar la orden con un checkbox. Nada más que eso. Entonces, ¿qué se pide? Se le pide desarrollar el siguiente formulario, no sé por qué salió cortado ahí, donde debe buscar el número de orden de trabajo en la base de datos CAFON y desplegar toda la información de la OT, ¿sí? De la orden de trabajo. Es decir, la cantidad, la fecha, el producto, la descripción de producto, todo lo que está relacionado a esa orden de trabajo, si es que existe. Si no existe, debe mandar un mensaje de que no existe la orden de trabajo especificada, ¿ya? Pero si existe, tiene que desplegar toda la información. Ahora, si además yo hago clic en el checkbox, entonces además de desplegar la OT, ¿cierto? Toda la información, tiene que eliminarlo de la base de datos. Por lo tanto, si yo en una primera ocasión ingreso una orden de OT válida, me despliega la información y además yo hago clic en eliminar orden, y luego en una segunda consulta, al introducir el mismo número de OT, ya no debería aparecer, porque debería estar eliminado, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tienen que hacer, ¿ya? La verdad es que es súper sencillo, pero igual se ocupa varias cosas porque tienen que hacer la conexión con la base de datos, tienen que hacer una verificación de consulta, tienen que verificar el chat, Maquetar en tabla. claro, y que también el resultado que obtengan se muestre por tabla, ¿sí? No solamente listar. No sé si tienen dudas con lo que hay que hacer, chicos. Por lo menos podrían avanzar con lo que hemos visto en las sesiones anteriores hasta hacer el formulario. El formulario sí o sí lo tienen que poder realizar. Sí, exacto. Entonces, manos a la obra. Voy a dejar de grabar, voy a pausar el video. Algo de JavaScript, pueden colocar algo de un mensaje así, la conexión fue exitosa, nada más que eso. Es lo único que cambia, el resto es exactamente lo mismo, ¿ya? Y aquí, como les dije, es el localhost, el usuario es root y el password se deja así, porque esa es la contraseña por default. Luego acá tengo el link y aquí tengo el nombre de la base de datos, que es CAFOR, con mayúscula, ¿sí? Ojo con eso. Y bueno, nada más que eso. En el formulario, lo que tengo acá se llama órdenes.html. Y aquí, bueno, inicializo la etiqueta HTML, aquí tengo el head, ¿cierto? Donde meto la etiqueta de metadatos. Aquí luego para que me acepte los caracteres especiales, que son las tilde y todo eso, ¿ya? Luego acá coloco un título, que en este caso va a ser órdenes, y aquí le agrego un estilo, que va a estar centrado. Y aquí es donde tengo el formulario, en todo esto. Recuerden que toda etiqueta que se abre tiene que cerrarse, ¿ya? Eso es importante. Donde la acción, es decir, la información a la que voy a enviar todo lo que está acá, en los inputs, se va a dirigir a este archivo, consultas.php, ¿ya? Entonces, dentro de esto, tienen que acostumbrarse a ocupar las tablas. ¿Por qué? Porque por lo general, yo diría que el 99% de las veces, el profesor ocupa o solicita que el formulario lo hagan en tabla, ¿ya? Entonces, inicializan la etiqueta de tabla, le colocan un borde de 0, si es que no tiene borde, y lo alinean al centro. Aquí lo pueden hacer de esta manera o lo pueden hacer igual que acá en el H1, ¿sí? No hay problema. Luego, inicializamos la fila, ¿cierto? Con el TR, y con el TD inicializamos las columnas. Es decir, la primera columna va a tener ingreso y número de orden, la segunda columna va a tener un input de tipo texto con nombre variable nOrden y con un placeholder de un ejemplo cualquiera. Esto no es obligatorio, pero es opcional, ¿ya? Luego, la segunda fila va a tener en la primera celda lo que es eliminar la orden, una pregunta, y en la segunda celda va a tener un input de tipo checkbox con nombre opción y con un valor de eliminar. Nada más que eso. Luego aquí tenemos en la tercera fila, acá, tenemos que la primera columna está vacía, la primera celda, y en la segunda celda tenemos el botón Submit para enviar los archivos. Y aquí está alineado al centro el texto, si no me equivoco. Luego cerramos la tabla, cerramos el formulario, cerramos el cuerpo y cerramos el archivo HTML. Nada más que eso, ¿sí? Si te dan cuenta, el tema de formulario siempre sigue la misma estructura. No cambian, pueden tener otros campos quizá, ingresa el nombre, ingresa el root, pero simplemente se van agregando filas en el fondo, ¿cierto? Nada más que eso. ¿Dudas con este archivo, chicos, o con la conexión?
Voy a poner el chat. No lo estoy mirando. Ya, genial. Luego de eso, en la conexión en consultas.php, aquí, lo definí como una extensión .php, ¿ya? Porque si lo defino como HTML, no me acepta código PHP, pero si lo defino como PHP o PHTML, sí me acepta código PHP y HTML. Así que por eso tiene esa extensión. Bueno, aquí defino el HTML, el head, ¿cierto? Donde tengo el metadato igual, que tengo el cuerpo. Entonces acá lo que hago es colocar un título. De hecho, aquí no sé por qué lo puse dentro. Eso puede estar afuera o en cualquier parte, en verdad. Bueno, un título que dice número de orden. Ah, es porque acá imprimo el valor. Es porque coloco número de orden y para obtener el número de orden que yo ingresé, tengo que acceder a la variable global de PHP, que es el get. Entonces, para acceder a esa variable, tengo que abrir un fragmento de PHP y proyectar o imprimir el valor de esa variable, que es nOrder, ¿sí? Por eso es que lo abrí. Luego de eso, nada, esto es simplemente una etiqueta A que hace referencia a volver, es decir, volver al formulario anterior, pero eso tampoco es obligatorio, así que lo pueden obviar. Y bueno, acá abrimos otro fragmento de PHP donde lo que se hace es incluir el fichero de la conexión. Entonces, mediante el comando include, tenemos que especificar lo que vamos a incluir, en este caso la conexión.php, y esto, como dijo Joaquín, es como si estuviera todo este fragmento, ¿cierto? Es como si estuviera dentro, acá, en este archivo. Luego de eso, a esta variable le asigno el valor que me retorna la función conectarse, es decir, el link, ¿cierto? Luego obtengo acá lo que es el código de la orden de trabajo a través del método get y con el nombre de la variable, ¿cierto? El nombre del input. Y aquí es donde yo defino la consulta. Ahora, Tomás, si no me equivoco, presentó una forma donde coloca acá la consulta directamente. Pero yo, para ser un poquito más ordenado, quizá, bajo mi perspectiva, lo hago a través de una variable, ¿cierto? En una variable consulta, simplemente le asigno una cadena de caracteres, si se dan cuenta aquí abro una comillas doble, y aquí escribo la consulta. Select, en este caso escribí todos los atributos que me importan en verdad, que es el código de la OT, cantidad, fecha de la OT, fecha de entrega, código producto, nombre producto. Y aquí lo que hice fue simplemente un join entre orden de trabajo, la tabla órdenes y la tabla productos. Con un where, ¿cierto? Donde el código de producto se iguala al código de producto de la orden de trabajo, que es de los productos, y que además el código o el número de orden corresponda, de aquí donde estoy concatenando, a lo que es el número de orden que me envió el formulario que recibió, ¿sí? Tienen que tener cuidado con eso porque acá se cierra la comilla simple, porque lo que está acá adentro, todo lo que está acá, se considera como una cadena de caracteres, ¿sí? Pero aquí donde yo concateno con la variable del número de orden, con lo que recibo del formulario, ¿sí? Entonces, en el fondo, en esta variable consulta, tengo la consulta para el número de orden especificado. Luego, en resultado, voy a obtener el resultado de la consulta que yo voy a hacer a la base de datos. Entonces, para ello, voy a ocupar lo que es MySQL y query. De hecho, esto lo voy a agrandar. Si puedo agrandar. No puedo. Donde le paso el link y le paso la consulta. Nada más que eso, ¿cierto? Entonces aquí lo que hice fue cerrar lo que es el fragmento de PHP y aquí es donde coloco los encabezados de la tabla. Entonces voy a inicializar una tabla, ¿cierto? Con un borde 1, alineado al centro, donde voy a colocar los encabezados con TR. Entonces la primera columna va a ser el número de orden, la segunda columna la cantidad, la fecha de orden, fecha de entrega, código producto y nombre producto. Nada más que eso, ¿sí? Ahora lo que tengo que hacer es verificar si es que hubo un resultado o no hubo un resultado, ¿sí? Ahora, ustedes pueden hacer esto del encabezado después quizás de la verificación o antes, en verdad no, creo que no influye mucho el orden en este caso, ¿sí? Entonces acá lo que voy a hacer, voy a abrir otro fragmento de PHP, creo que llega hasta acá abajo, hasta allá abajo, ¿sí? Todo lo que está acá. Y aquí voy a preguntar si el número de filas, ¿cierto?, de esta variable de resultado es distinto que 0, entonces yo voy a proyectar todos los valores que tiene. Y aquí con un while. Si no, entonces me voy al else, ¿cierto? Y aquí voy a colocar un H3, un título tipo H3, que diga no existe la orden de trabajo. ¿Por qué?
lo que quiere decir que esta variable resultado no tiene ningún resultado, ninguna fila que se generó con la consulta realizada. Por lo tanto, como no hay fila o no hay resultado, es porque el número de orden no existe en la base de datos. ¿Sí? Bueno, en el caso que existe, estamos acá dentro del while, perdón, del if, ¿cierto? Acá dentro. Y aquí, primero que todo, a través del while, vamos a ir recorriendo todas las filas que tenga el resultado. Entonces, a mi variable row, le voy a asignar la primera fila, ¿cierto? A través del método MySQLi fetchArray, y aquí le paso como argumento el resultado a la consulta. Entonces voy a primero que todo con un eco, ¿cierto? Porque recordemos que aquí estamos dentro de un entorno PHP, entonces para poder mandar etiquetas o escribir en código HTML, tengo que imprimirlo mediante el comando echo. Entonces aquí voy a abrir la columna, perdón, la fila, ¿cierto? Y que abajo cierro la fila. Entonces la primera columna va a corresponder, y aquí estoy concatenando, ¿cierto? Con el valor de la fila que corresponde al atributo código T. ¿Sí? Nada más que eso. Y aquí cierro la columna. Luego la segunda columna, abro columna, ¿cierto? Concateno con el valor que me representa la fila al atributo cantidad. Después concateno con la etiqueta que se cierra. Y así. Entonces, lo que va a hacer este while es que va a ir tomando una fila, la fila 1, va a proyectar todas las celdas de esa fila, luego cuando vuelva al while va a sacar la segunda fila, si es que existiera, ¿cierto? Y va a proyectar todas las celdas de esa fila. Y así. Nada más que eso. Pero además, luego de proyectar los valores del listar, ¿cierto? Tenemos que verificar si el usuario hizo clic en la opción de eliminar. Y recordemos acá en el formulario, el checkbox se llama opción, ¿cierto? Entonces tenemos que ir acá a consulta y verificar si fue cliqueado la opción. Nada más que eso. Y si es verdadero, entonces tengo que eliminar la orden, el número de orden que ingresé. Entonces voy acá a escribir una consulta que la llamé eliminar, ¿cierto? Que va a corresponder al resultado. Nada más que acá le escribo MySQL query, le paso el link, y aquí le estoy pasando la query directamente, como lo hizo Tomás, si no me equivoco. Donde le digo a través de un delete, una consulta de eliminar, ¿cierto? Delete de la tabla órdenes, cuando el código de la OT, en este caso, y ahí cierro las comillas simples, perdón, comillas doble y concateno, corresponda al código que ingresó el usuario. Nada más que eso. Y luego de eso, aquí proyecto un mensaje, ¿cierto? Un eco grande, proyecto un mensaje que dice que se ha eliminado con éxito la orden de trabajo. Nada más que eso. Chicos, ¿tienen dudas con algo de esta parte? Si se dan cuenta, tiene tres cosas. Primero que todo, las partes esenciales. Incluir el fichero y obtener el valor retornado a la función. Eso es lo importante. La segunda parte, la consulta. Mirar la consulta y obtener el resultado de la consulta. Eso también es importante. Lo otro, bueno, el tema de acá la tabla puede ser dentro del if o puede ser fuera del if y ahí depende de usted. Bueno, lo otro es verificar si existe tal resultado. Si existe, tengo que imprimirlo en una tabla a través del eco. Si no existe, tengo que imprimir un mensaje que diga que no existe. ¿Sí? Y luego del caso positivo que exista un resultado, tengo que verificar que se haya cliqueado o no se haya cliqueado la opción de eliminar. Si se cliqueó, entonces tengo que generar otra query que me elimine la orden de trabajo con esa query. ¿Sí? Y nada más que eso. Esas son como las partes esenciales. Chicos, ¿dudas con esto? Vamos a chequear si funciona o no funciona. ¿Tengo abierto esta cosa? Share. Vamos a abrir Safari. Voy a proyectar la pantalla. Y aquí estamos. Aquí estamos. Ah, pero no me sé. Ah, no está. Ya, a ver. Una orden de trabajo. Supongamos esta, la 120.002. ¿Dónde está? 120.002. En este caso simplemente la voy a consultar. Enviar. Y bueno, ahí está la alerta que le había dicho que a través del script, pero no es necesario, ¿cierto? Y ahí está. Número de orden, la que ingresé, y aquí me lo lista. Número de orden, la cantidad, la fecha de orden, fecha de entrega, el código del producto y el nombre del producto. Nada más que eso. Ahora voy a volver.
Y aquí voy a colocar la misma. 120.000, 1, 2, 3, 2, pero esta vez voy a eliminar la orden. Ahí hice clic en el checkbox, ¿cierto? Y voy a enviar. Conexión exitosa. Ahí está. Exactamente lo mismo. Listó la orden de trabajo, ¿cierto? Pero además dice que se eliminó con éxito. Se eliminó. Perfecto. Entonces, si volvemos a probar con el mismo código, 120.002, no debería estar. Enviar. Conexión exitosa. Y me dice, no existe la orden de trabajo. Porque ya no está. La eliminamos. ¿Sí? De hecho, aquí no debería estar. A ver si actualizamos la página. Ya no está. De hecho, parte en 120.003. La eliminamos. Tini. Antes partía en 120.001, pero también se eliminó Sí, para la probar el eliminé. código. Probando. A ver, veamos el chat. Al personal hablar. ¿Qué dice? No me muestra la tabla, pero se intentó. Ya lo arregló. Ah, ya, genial, fantástico. No sé si lo dice sarcásticamente o lo dice en serio, pero... pero eso, chicos, ¿dudas con alguna parte específica de esto? Una consulta en la parte de conexión. Me tira Aquí. un error con el exit. Me dice que no encuentra exit. O sea, a ver, ¿qué dice clarito? Dice... ahora no se envía. Oh, dame un segundo. Dale, Simon. Dice que... ah, bueno. No, ahora me muestra error. Ya no me muestra el error antiguo del exit. Pero por alguna razón cuando lo probé, haciendo el conexión, puse el exit también y me decía... me daba un error alguno. No sé por qué. Pero ya no me lo da, así que no hay problema. A veces puede pasar, pero es por la versión del PHP quizá, pero no creo en verdad que sea por eso. A mí por lo menos antes me pasaba que ocupaba como funciones o métodos como de nuevas actualizaciones, pero yo trabajaba con el PHP antiguo, con el 1 punto y algo, y ahora está en el 3 punto y algo. Entonces, puede ser, pero no sé. Entiendo. Gracias. Chicos, ¿alguna otra duda con relación a esto? Si se dan cuenta, como les dije, esto no cambia mucho, de hecho es siempre lo mismo. Es decir, acá la conexión, ¿cierto? La conexión, exactamente lo mismo. Acá, si es que no fue conectado, manda el mensaje de error. Aquí selecciona la base de datos. Si no selecciona la base de datos, manda un error, ¿cierto? Y en el caso de que nunca entra esta if, es porque la conexión fue exitosa y porque se seleccionó correctamente la base de datos. Por lo tanto, aquí manda un mensaje de que fue exitosa la conexión. De aquí yo lo que hice simplemente fue agregar un script, pero si ustedes quieren lo agregan y si no, no hay problema. Luego en el formulario igual, siempre es lo mismo, es decir, la estructura clásica del body, ¿cierto? El título, el formulario, dentro del formulario la tabla, dentro de la tabla vamos a tener la fila, y dentro de la fila vamos a tener las columnas. Nada más que eso. Los tipos, está el de texto, está el numérico, está el de password, está el checkbox, el radio, y está el submit, que es para enviar. Nada más que eso. ¿Sí? Algo importante es que recuerden que para poder obtener los valores de estos campos, tienen que acceder a través del name, que le vamos dando a estos atributos. Nada más que eso. Es decir, a través de en orden, opción y enviar. Opción porque dije opción, era opción. Y bueno, en esta parte de acá es netamente incluir el archivo de la conexión, ¿cierto? Generar la consulta, que esté bien, como dijo Joaquín, verifiquen que esté bien la consulta. Y bueno, después el resto es proyectar el resultado a través de una tabla, ¿sí? Y acá se verifica que el resultado, es que existe un resultado en el fondo, porque cuenta la cantidad de filas que se generan, nada más que eso. Y aquí con un while generó la tabla y luego verifico si fue cliqueado el checkbox o no, nada más que eso. Ahora, lo que puede cambiar es que en vez de eliminar, le pidan editar, por ejemplo, o le pidan agregar esa orden que están
que están introduciendo, que no existe. Entonces, si le pide agregar, dentro de este if, ¿cierto? Aquí tienen que hacer la consulta agregar, que será con el insert, no sé si se acuerdan. Así que recuerden, tienen que manejar el select, las consultas clásicas, tienen que manejar el delete, tienen que manejar el update, tienen que manejar el insert. Y no sé si hay algo otro más. Pero esos son los clásicos que tienen que manejar sí o sí. ¿Sí? Y eso es todo, si se dan cuenta. Eso es lo principal de esto. Chicos, pensando ya en si es que le hacen una prueba de que ustedes hagan el código, tienen que tener ojo. Por ejemplo, en la conexión, ellos les van a decir si es que la base de datos tiene clave o no, o el nombre de la base de datos. Exacto. También en el archivo órdenes.html, métete Peter a ese y pone en el borde pone 1 de la tabla. Mándalo a correr ahora. Si se dan cuenta, el checkbox y el enviar están dentro de la tabla y muchas veces en la imagen que le dicen que tiene que replicar, simplemente dentro de la tabla están las cosas de arriba. Entonces tienen que tener ojo en esto, si es que tienen que estar afuera los demás botones o qué botón va dentro de la tabla y qué botón va afuera de la tabla. Lo otro, recordar que todas las etiquetas que se abren tienen que ser cerradas, excepto hay algunas que no, por ejemplo el BR no necesita ser cerrado. Y miren, de hecho acá Peter abrió una etiqueta que es la del input y el input tampoco necesita ser cerrado. Sí. Aunque al fondo no necesita un slash, nada más. Sí, es solo el input, eso no es pareja de etiqueta de apertura y una que cierre. ¿Qué más? Recordar, si es que es de alternativas, que el lenguaje PHP es considerado de programación y el de HTML no. Que cuando uno hace tablas, si quiere poner encabezados, se hace con TH, que es Table Header. Sí, aquí debería ser el acá. TD significa, mi niño, y ahí TR porque sigue siendo un row, pero después adentro son TH. Acá. ¿Qué más le pueden preguntar? Que para PHP se necesita tener Apache o algún motor que te sirva para correr las consultas con la base de datos. En cambio HTML no, lo puedo directamente un blog de notas, crear código y después llamarlo. ¿Qué más, Peter? ¿Qué más pueden preguntarle en caso de alternativa? No sé. Las variables de PHP tienen que estar con el signo peso antes del nombre, o sea, todas tienen que partir con signo peso y el nombre. El método get comparte o sea, manda los campos que fueron ingresados por la URL. El post no lo hace de manera interna. El semestre pasado fue la prueba, un cuestionario. Creo que sí fue. Peter, ¿te acordás tú? Me hubiera servido el bicho. No me acuerdo. El bicho tuvo esa prueba, pero no sé si fue un cuestionario. Cada vez que hagan una línea en PHP, tienen que terminar con punto y coma, en HTML no. Yo creo que eso en general, ¿no? Tienen que acordarse harto de SQL. Sí. De que estén bien hechas. Aquí siguen las mismas reglas que SQL, es decir,
Si es que hacemos una redenominación, acá, órdenes O, y después podemos ocupar ese O para acceder a los atributos de esa tabla. Exactamente la misma idea que vimos. Los tipos de estilo que se le puede dar al texto HTML, el Peter acá ¿ocupaste alguna vez style, Peter, en la línea? Creo que sí. Aquí en el título, no me equivoco. Acá está. Sí, en el título le puso eso, definir el estilo en línea, también lo puedes definir dentro del head, que es embebido, creo que es, y el otro que en un archivo aparte, que es un estilo externo. Sí. Exacto. Todo lo que esté en el hecho, eco, que esté entre comillas, va a ser interpretado como si fueran código de HTML. Y para concatenar cosas que fueran de PHP tienen que poner el punto y después la función o lo que quieran hacer de la variable que tengan de PHP. Exacto. Aquí está eso. Los divs sirven para hacer divisiones de la pantalla que se está mostrando por la página de HTML. Uh-huh. Mira que El big es para hacer las cosas más grandes, el B es para ponerlo en negrita. Ajá. No sé más qué puede ser que le puedan preguntar. No, tampoco, no se me ocurre. Ah, ya, dale Tomás, muéstramelo. Voy a dejar de grabar. Listo.